Bueno, muchachos, entonces en la clase anterior se había hablado sobre algunas características y parámetros de los circuitos integrados digitales, que como bien se había dicho, estos circuitos tienen diferentes parámetros y características bien importantes en cuanto a su desempeño. Vamos a profundizar un poco más con respecto a los parámetros de cada uno de estos circuitos integrados y relacionarlos con las mediciones que aparecen en las hojas de especificaciones o propiamente en el datasheet. Se había hablado del tema de las tecnologías de circuitos integrados en la construcción de estos elementos o de estos componentes, y se identificaron dos tipos de familias o tecnologías preponderantes: la familia CMOS y la familia TTL. Estas dos son las familias lógicas más importantes. Todas las operaciones lógicas básicas que se han visto, la operación NOT o negadora, AND, multiplicación binaria, OR, suma binaria, y las correspondientes funciones inversas o complementarias como la NAND, la NOR, la OR exclusiva, son las mismas en cualquiera de estas dos tecnologías, es decir, la implementación es la misma, independientemente de la tecnología de los circuitos integrados que se utilicen, ¿sí? Es decir, si se tiene una puerta AND, pues no importa si está constituida con elementos de la familia o de la tecnología CMOS o TTL, va a tener la misma función lógica, es decir, van a ser iguales, van a ser la misma. Dentro de esa categoría entonces se había hablado de la familia CMOS, que, bueno, como sus siglas lo indican, corresponde a semiconductor metal óxido complementario y pues se implementa con un tipo de transistor de efecto de campo. Algunas características es que la CMOS puede trabajar con niveles de tensión continua pequeñitos o magnitudes pequeñas, es decir, desde 1.8 voltios, 2.5 voltios, 3.3 voltios, 5 voltios. Pero lo más común en cuanto a implementación son este tipo de categorías: 3.3 voltios y 5 voltios, que se utilizan bastante en la implementación de circuitos digitales. ¿A qué conlleva que esta familia trabaje a una más baja tensión? Pues se reduce la capacidad, bueno, la cantidad de disipación de potencia que requiere el circuito. Hay una ventaja muy importante, entonces, al tener una reducción de voltaje, o bueno, en los niveles de voltaje de funcionamiento, pues tenemos una disminución de la potencia o de la disipación de potencia. Pues de acuerdo a estudios realizados, una reducción de esta magnitud de 5 voltios a 3.3 permite que la potencia disminuya en un porcentaje del 34% sin que afecte el desempeño de otros factores. Es decir, es inmune o no hay ninguna afectación inconveniente con dicha reducción. Entonces, la familia hacemos
es la que está comenzando a ser la tecnología dominante y pues se espera a futuro que reemplace a su contraparte de la tecnología TTL en los circuitos integrados de pequeña y mediana escala. Más sin embargo, pues veremos a continuación que la familia TTL es la que ha dominado durante muchos años, principalmente por otras características en cuanto a la variedad de tipos de dispositivos y factores que le permiten trabajar y estar más a la disposición de los diseñadores. Dentro de las series EMOS se tienen diferentes subfamilias o, como el nombre lo indica, series. Entonces, como se comentaba anteriormente, puede haber series que trabajan con niveles lógicos de 5 voltios. Entonces, estas que trabajan con niveles de 5 voltios normalmente corresponden a estas categorías: 74HC o 74HCT. Entonces, como tal, son CMOS de alta velocidad, de alta conmutación. El significado de esta letra T pues, nos indica que hay compatibilidad con niveles lógicos de tipo TTL. La nomenclatura 74HC y 74HCT entonces ya nos indica que tenemos una tecnología CMOS con mejoras, es decir, es avanzada en cuanto a la implementación de los circuitos integrados internos que la constituyen. Y finalmente se tienen estas familias, las más avanzadas, 74HC y 74HCT, entonces con una alta respuesta en cuanto a velocidad, ¿sí? Es decir, los retardos de propagación de este tipo de tecnologías son muy pequeños. Nuevamente, pues aquí se muestran algunos dibujos de diferentes circuitos integrados como los que se observan acá en un empaquetado de tipo DIP, ¿sí? Entonces están las terminales, acá está el encapsulado y dentro del encapsulado pues lo que tenemos es el chip, ese chip de silicio donde está implementada este tipo de circuito. Entonces ese tipo de circuito está constituido por una serie de transistores de tipo MOSFET, en este caso MOSFET de canal N y de canal P. Y gracias a ese arreglo, esa configuración que está funcionando o hace una operación de conmutación, pues podemos implementar diferentes funciones lógicas como las que se habían nombrado anteriormente. Entonces se vieron las series básicas de 5 voltios y las otras series, entonces ya corresponden a un nivel de voltaje de 3.3 voltios. Entonces esa de 3.3 voltios, la nomenclatura está relacionada con la letra LB. Entonces son CMOS de baja tensión. Por lo general hay sistemas digitales que trabajan con bajas tensiones de 3.3 voltios. 74 LB de baja tensión, 74 LBC también de baja tensión, o la ALBC de baja tensión, pero con algunas ya modificaciones o configuraciones que le permiten ser un poco más avanzados. Hay algo importante o algo de interés, es que hay una serie que se conoce como la BiCMOS. Entonces, dentro de la BiCMOS, o bueno, además de las series CMOS puras, existen otro tipo de series que lo que nos permiten es combinar las dos tecnologías que se han visto. Entonces, tanto la tecnología CMOS como la tecnología TTL. Entonces, algunos ejemplos de esas tecnologías o algunas nomenclaturas son las que se encuentran acá. 74BCT, BiCMOS, y ya propiamente el cambio en la nomenclatura nos va indicando entonces si es de tipo avanzada o bien de baja tensión.
Internamente, ¿cómo está constituido un circuito integrado de la familia Vicemos? Como su nombre lo indica, al combinar ambas tecnologías, lo que está haciendo básicamente es combinar transistores de efecto de campo, bueno, bien pueden ser MOSFETs, con transistores de tipo bipolar. Algunos ejemplos de lo que pueden ser la implementación de circuitos digitales pueden ser los que se observan en pantalla. Entonces, este vendría a ser el equivalente de un inversor de la serie Vicemos. Y acá un mismo circuito con las mismas características, pero modificada. Luego, pues hablábamos de la serie TTL. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología TTL? Ha sido y es todavía una tecnología de circuitos integrales muy popular. Tiene una ventaja con respecto a la tecnología CMOS y es que no es sensible a las descargas electrostáticas y es más práctica en la realización de los experimentos de laboratorio, elaboración de prototipos, implementación de diseños sin necesidad de preocuparse por algún tipo de inconveniente. Entonces, como son las más utilizadas, aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones propiamente bueno, en la elaboración de prototipos, ejemplo, circuitos sobre protoboards. ¿Qué pasa con la serie TTL? Entonces, igual que con la tecnología CMOS, tenemos disponibles varias series de puertas lógicas TTL, las cuales, operan con 5 voltios de alimentación en continua. Todas las familias pertenecientes a la TTL pues difieren en cuanto a algunas características de funcionamiento y pues se hace la diferenciación mediante la ayuda de los prefijos. Entonces, los prefijos, el número 74 o 54, que también deben estar seguidos por una letra o letras que nos indican la serie y un identificador o número del tipo de dispositivo lógico de la serie. En cuanto a un circuito integrado, TTL pues se puede distinguir del circuito integrado CMOS por las letras o la nomenclatura que que sucede al término, a los prefijos, a los números. Entonces, en el caso de que sea una serie TTL, lo que vamos a ver es nomenclaturas de este estilo, LS o S, ¿sí? Entonces, las series más básicas, la 74 me indica que es una TTL estándar. 74S, entonces ya basada en elementos que funcionan semiconductores o circuitos Shockley. 74AS Shockley avanzada. LS Shockley baja potencia. ALS Shockley baja potencia avanzada. Y 74F TTL rápida, es decir, tiene un funcionamiento, una conmutación más rápida. Ahora, pues vamos a repasar la parte de los encapsulados en cuanto a los circuitos integrados. Entonces, pues en cuanto a la constitución de la familia, por ejemplo, CMOS de la serie 74, por ejemplo, son compatibles en su patillaje, es decir, en las terminales que tienen los circuitos. Estas son las terminales respecto, por ejemplo, a los mismos tipos de dispositivos en la tecnología TTL, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un circuito integrado digital CMOS, ejemplo, el 74 HC 00, por ejemplo, que es una compuerta de tipo NAND de 2 entradas
que contiene pues 4 puertas NAND de 2 entradas en un único mismo circuito integrado, tiene pues exactamente los mismos números de pines, o sea, estas terminales, y salida que su correspondiente equivalente en un dispositivo TTL. Bueno, entonces en estas figuras, ¿qué es lo que observamos? Los encapsulados típicos de los circuitos integrados, el encapsulado de tipo DIP, Dual Inline Package, entonces para montaje e inserción. Y tenemos otro tipo de encapsulado que es el que se encuentra acá, que es el de tipo SOC o SOIC, que sus siglas traducen Small Outline Integrated Circuit, para montaje superficial. Entonces, acá propiamente las terminales son diferentes, son superficiales, como se observa acá, mientras estas terminales son para inserción. Pues en algunos casos hay disponibles otros tipos de encapsulados. Este encapsulado SOC o SOIC es un poco más pequeño a comparación del encapsulado DIP. Y propiamente estos son algunos diagramas de configuración de los pines para un circuito integrado, para un dispositivo lógico. Algunas mediciones que se realizan en cuanto al tipo de encapsulado que manejan. Por lo general pues tienen 14 pines para montaje superficial, bueno, SOC, y para montaje de inserción. Internamente, ya lo habíamos visto, esta es la topología o la interconexión interna que se tiene a nivel de este tipo de circuitos. Es decir, si nosotros queremos identificar cómo es la conexión o la distribución de compuertas, lo hacemos por medio de la hoja de especificaciones de datos y nos da una aproximación de estos esquemas. Entonces, todos los elementos que aparecen acá tienen 14 terminales y solamente 2 terminales necesitan alimentación e interconexión a tierra. Las demás propiamente son entradas bien externas al circuito y salidas del circuito. Hay un concepto que se conoce como lógica monopuerta. Entonces, hay disponible una selección limitada de puertas CMOS en encapsulados monopuerta. Entonces, con una única puerta por chip. Esta serie se vende en pequeños encapsulados de 5 pines que sirven para llevar a cabo algunas modificaciones de último momento para incluir determinados circuitos lógicos en zonas comúnmente denominadas de alta densidad, cuando el espacio es limitado. Entonces, esto como repaso de lo que se había visto anteriormente, de las tecnologías en cuanto a la construcción de circuitos integrados digitales. Ahora, viendo la parte de las características y parámetros de funcionamiento, existen varios puntos que nos definen el funcionamiento de un circuito lógico, como se había comentado en la anterior clase. Las características de funcionamiento más importantes son, entonces, 1, la velocidad de conmutación medida en términos de este factor que se conoce como el tiempo o retardo de propagación, la disipación de potencia de la compuerta, el factor de cargabilidad o bien conocido como el fat out o también capacidad de excitación y otros conceptos como el producto velocidad-potencia, la tensión de alimentación continua y los niveles lógicos de entrada y salida. Pues dentro de ellos los más importantes, el retardo de propagación que ya lo habíamos definido anteriormente. El retardo de propagación nos limita en cuanto a la frecuencia de operación o la velocidad de conmutación a la que el circuito lógico puede responder a los cambios o puede operar. Ese concepto en cuanto a circuitos lógicos relacionados con baja y alta velocidad hace referencia a los tiempos
de propagación. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Cuanto menor sea el tiempo de propagación, entonces mayor va a ser la velocidad de respuesta y mayor va a ser la frecuencia a la que puede operar. Los retardos de propagación normalmente se modelizan por medio de estos diagramas de tiempo, como se explicaba anteriormente. Estos diagramas de tiempo lo que nos ayudan a inferir es dentro de cuánto tiempo se puede observar que al aplicar un cambio en la entrada, como este de acá, podamos observar el resultado de ese cambio a la salida del circuito. Normalmente en el modelo de este tipo de, de circuitos y utilizando este tipo de formas de onda, en este intervalo de tiempo que es conocido como el transitorio de la señal, normalmente se toma como rango de trabajo o un rango de confianza valores establecidos en cuanto a la amplitud de la señal entre el 10% de la señal y el 90% de la señal. Aproximadamente en esta zona tenemos un comportamiento casi lineal. Ya se había comentado que qué pasaba en estos transitorios. La existencia de elementos como las capacitancias parásitas y la no linealidad de las señales ocasionan efectos adversos en las señales que no nos permiten modelar bien los retardos de propagación. Entonces, en la medida de lo posible, se espera ubicar las zonas de trabajo o de operación entre el 10% y el 90% de amplitud en cuanto a la señal, de entrada y de igual manera en la señal de salida. Entonces, ese es un modelo típico que se utiliza, o esas son las señales para realizar el modelo de los retardos. Ya se había hablado de que una compuerta tiene un tiempo de retardo T sub P, que es o se constituye como el intervalo de tiempo entre la aplicación de un impulso de entrada, como el que está aquí, de este impulso de entrada, y la aparición del impulso de salida resultante. Ese T sub T pues está compuesto por diferentes tiempos de retardo de propagación que están asociados a una compuerta lógica. Entonces esos dos tiempos propiamente hacen parte del modelo. Está el tiempo TPHL, que es, digámoslo así, un punto de referencia especificado cuando pues la señal de salida cambia desde un nivel de referencia alto a un nivel bajo. Entonces, ejemplo, en esta señal ya lo hemos visto, estamos en un valor alto y la señal hace la transición a un estado bajo. Y tenemos otro modelo que se constituye como el TPLH, que es todo lo contrario. Entonces, ahora la salida cambia de un nivel bajo L a un nivel alto H. Esa situación se ve reflejada acá. Tenemos un nivel bajo y la señal cambia a un nivel alto. Por ejemplo, si vamos a determinar los tiempos de propagación en este tipo de compuerta inversora. Entonces, para determinar esos tiempos, básicamente nos ubicamos acá en esta señal, o como indica la figura. Entonces, los retrasos, ¿cómo se miden? Se miden entre los puntos de pendiente del 50%. Entonces, acá tanto el 50% de la señal de entrada como de la salida, o llamémoslo flancos de impulsos de entrada y salida. Es decir, en este intervalo de tiempo y en este intervalo de tiempo. Entonces, este tiempo, como la señal de salida está haciendo un cambio de alto a bajo, viene a ser el TPHL. Mientras que acá la señal de este tiempo TPLH corresponde al cambio que sucede de bajo a alto. En la mayoría de veces, estos tiempos aproximadamente son iguales. No necesariamente, pero pueden ser iguales.
Por ejemplo, analicen ustedes esta situación. Si tienen una compuerta lógica con un valor especificado de 10 nanosegundos, tanto para el TPHL como para el TPLH, y por ejemplo, si ustedes tienen otras compuertas con un tiempo de 4 nanosegundos, ¿cuál de esas dos compuertas puede trabajar a una frecuencia mayor? Entonces, obviamente tenemos una compuerta lógica que trabaja con 10 nanosegundos, o bueno, sus tiempos de propagación son de 10 nanosegundos, y otra compuerta que tiene un valor de 4 nanosegundos. Pero pues el tiempo de propagación final está definido como el promedio de esos dos tiempos. Entonces, es decir, el TPLH más el TPLH, el anterior es HL, sobre 2. Ese es el tiempo que nos define la propagación que nos define el modelo. La frecuencia. Pues la frecuencia estaría dada como el inverso de ese tiempo, 1 sobre T sub P. Entonces, para el caso de una compuerta de la naturaleza de 10 nanosegundos, tendríamos una frecuencia de 1 sobre 10 nanos. Y para este valor de 4 nanosegundos, tendríamos un valor de 1 sobre 4 nanosegundos. Entonces solamente es hallar la diferencia en cuanto a la magnitud de las dos señales. Es decir, para este caso tendríamos una frecuencia de 0,25 gigahertz y para este caso tendríamos una frecuencia de 0,1 gigahertz. En este caso la compuerta que tiene el menor valor, es decir, la de 4 nanosegundos, tiene una mayor frecuencia de 0,25 gigahertz. Hablando ya relacionado con las series, ¿qué pasa con los tiempos de retardo típicos? Entonces, para una familia lógica de tipo TTL, normalmente ese retardo de propagación se encuentra en el orden de los 11 nanosegundos. Para las de la serie F, que funcionan un poco más rápido, es de 3,3 nanosegundos, es decir, disminuye bastante ese tiempo. Para las compuertas vemos que se ha hablado que tienen un mejor desempeño, es decir, retardos de propagación más pequeños se encuentran en el orden de 7 nanosegundos. Para las series mejoradas, AC, 5 nanosegundos. Para las series ALVC, de 3 nanosegundos, bien pequeñito. Pero entonces todo eso depende de las consideraciones o de la aparición de dichos valores en las hojas de especificaciones de datos. Lo vamos a ver a continuación, cómo aparecen dichos parámetros en un datasheet de una compuerta en particular y también pues por medio de una simulación. Entonces, antes de ver la parte de disipación de potencia,
vamos a ver cómo se puede hacer un modelo en simulación para modelizar los tiempos en cuanto al retardo de propagación. Entonces vamos a ir a una aplicación acá en el simulador de ORCAD Space versión 16.0. Entonces se tiene el siguiente circuito para modelizar los tiempos de retardo de propagación en una compuerta 7400 que corresponde a una compuerta NAND. ¿Cómo se realiza esta simulación? Como se vio anteriormente, se tiene que aplicar un pulso o una señal pulso a la entrada de la compuerta y verificar a la salida el comportamiento de la forma de onda. Entonces se escoge esta compuerta 7400 con los siguientes parámetros. Se tiene un voltaje en bajo de 0 voltios y un voltaje en alto de 3 voltios, ¿sí? Aquí se va a manejar de 3 voltios. Un tiempo de retardo, es decir, este tiempo que demora la señal en arrancar de 50 nanosegundos y propiamente el modelo de los tiempos tanto de elevación, T-rise, como el tiempo de caída de la señal, es decir, el tiempo que demora la señal en establecerse o bueno, en desarrollarse durante el flanco de subida. Es decir, si lo observamos en este modelo, el TD, el TR correspondería a este tiempo, TR, y este tiempo corresponde al T fall, tiempo de caída. El tiempo de TD o tiempo de delay corresponde a este valor, lo que demora la señal en empezar a obtener o bueno, a cambiar a un nivel lógico, pero pues se hace la relación con un tiempo de retardo. Y tenemos otros parámetros. En este caso tenemos un ancho de pulso que corresponde al ancho del pulso o el tiempo que está la señal en ese estado lógico de alto. Y de igual manera tenemos el periodo de la señal. El periodo de la señal, bueno, en este caso tiene un valor de 1 porque solamente vamos a ver uno de los solos pulsos de la señal. Un solo pulso de la señal. Para verificar eso a la entrada y verificar un pulso de salida. De igual manera, el ancho de pulso es de 10 o de 0,1. Eso en cuanto a esta señal que debería ser o debe ser de tipo pulso. El circuito que aparece en pantalla en la simulación forma parte de uno de los circuitos prueba que recomiendan los fabricantes o el fabricante para realizar la medición de dichos tiempos. Entonces se hace, por ejemplo, o se coloca el modelo de lo que se conoce como la capacitancia parásita típica para una compuerta de este tipo. Entonces es una capacitancia pequeña de 15 picofarades. Y se utiliza este esquema o esta constitución de este circuito a la salida. Acá tenemos una resistencia de entrada de 50 ohmios. Las dos entradas están punteadas al mismo punto y el resto de elementos del circuito que forma parte de la polarización y de la construcción del circuito de modelo. Este circuito se puede encontrar, ustedes lo pueden encontrar en las hojas de especificaciones de datos y es el que el fabricante recomienda para determinar bien realizar este tipo de pruebas y tratar de modelizar los tiempos de retardo de propagación de una compuerta en específico. Al realizar la simulación se obtienen los siguientes resultados o las siguientes gráficas. Entonces, la señal que está en verde corresponde a la señal de entrada. Vamos a cambiar algunas propiedades de esas señales.
hacer un zoom en el área de trabajo. Algo importante y que se puede detallar es que la forma de onda de la señal de salida, que corresponde a la señal en color rojo, tiene algunas zonas o trazos que propiamente corresponden a regiones no lineales, y esos efectos se observan propiamente por la aparición de la capacitancia parásita y de otros elementos. Entonces, la señal, la señal tiene un comportamiento que no es propiamente lineal. De todas formas, se va a hacer el modelo o se va a intentar modelizar la señal acá. Entonces, de acuerdo a esta señal, trabajando con los cursores que se tiene, vamos a modelizar el 50% de la señal de entrada. Es decir, tenemos un escalón o un pulso de 3 voltios y nos correspondería determinar ese 50% de la magnitud de voltaje. Entonces, ayudándonos con los cursores, debemos ubicar el valor de 1,5 voltios. Dejémosla en 1,51. Y para la señal roja debemos ubicar el 50%. Para la señal roja tenemos un voltaje máximo de 3,5 voltios. Y si buscamos o ubicamos el 50% correspondiente a dicha señal, lo que vamos a obtener es un valor de 1,75 voltios. Entonces, al buscar en la señal roja 1,75 voltios, en este caso en amplitud, hay que recordar algo. La señal, la compuerta lógica de trabajo es una compuerta NAND. Entonces, frente a un pulso de entrada que está en alto, en 1, deberíamos encontrar un valor o en la medida de lo posible que tienda a un valor lógico bajo, ¿no? Entonces, para el flanco descendente, vamos a buscar ese tipo de magnitud. Listo, entonces tenemos 1,7453. ¿Cuál es la diferencia de tiempos que tenemos en esos dos cursores? Corresponde a un tiempo, en este caso, de 7,1460. 7,1460 nanosegundos. Ese tiempo que estamos observando correspondería al intervalo, o bueno, al modelo, perdón, de el retardo de propagación de la señal de un estado en alto a un estado bajo. Ahora vamos a hacer lo mismo
pero para el caso de la señal de salida que cambia de un valor bajo a uno alto. En este caso, nuevamente ubicamos el 50% de la señal de entrada y ubicamos el 50% de la señal de salida, que en este caso, bueno, corresponde aproximadamente a 1.75 voltios aproximadamente. Nos ubicamos en dicho valor y encontramos o encontraríamos un delta de 16.803 nanosegundos. Difieren un poco los tiempos. El tiempo de retardo de propagación de bajo a alto de la salida es casi el doble que el tiempo de retardo de propagación de alto a bajo. Si se realiza el promedio de dichas señales, se llega a obtener un promedio de aproximadamente 11,97 o 12, bueno, podemos hacer la aproximación 12 nanosegundos. Y de esta manera podemos hacer una pequeña aproximación o encontrar un pequeño modelo utilizando la simulación. Es un ejemplo que ustedes pueden aplicar en la parte del desarrollo de su práctica. De igual manera, recomiendo la revisión en cuanto a los parámetros en la hoja de especificaciones de datos que vamos a ver a continuación. Luego tenemos el parámetro de la disipación de potencia, que lo pueden encontrar con el nombre de P sub T. ¿Qué nos indica dicho parámetro? Entonces, la disipación de potencia de la compuerta lógica se puede definir como el producto de la tensión de alimentación continua y de la corriente media de alimentación. ¿Qué pasa? La corriente de alimentación, cuando la salida está en un nivel lógico bajo, es mayor que cuando la salida de la compuerta está a un nivel alto. En las hojas características de especificaciones del fabricante se encuentran dichos parámetros tanto para esa corriente de alimentación en bajo con el nombre de I sub CCL. Entonces CC nos indica que es alimentación continua en bajo y para el estado alto I sub CCH. De acuerdo a los cálculos que se deben realizar o los modelos que se proponen, se define el concepto de una corriente media de alimentación que no es más que el promedio de la corriente de alimentación en alto más la corriente de alimentación en bajo sobre 2, que es el promedio. La disipación de potencia media, entonces, de la compuerta lógica está dada como el voltaje de alimentación multiplicado por esta corriente media de alimentación, o bien escrita con esta expresión que especifica dicho promedio. ¿Qué pasa con la disipación de potencia en las diferentes series? Entonces, las puertas de la serie CMOS pueden tener disipaciones de potencia muy bajas en comparación con las series TTL. Sin embargo, la disipación de potencia en dispositivos CMOS también depende de la frecuencia de funcionamiento. Ejemplo, entonces para una frecuencia de 0, la potencia está normalmente en el rango de los microvatios por puerta. Y en la frecuencia máxima de funcionamiento puede estar en el rango de los milivatios. Entonces, algunas veces la potencia se especifica para una frecuencia determinada.
Entonces, ejemplo, la serie HC tiene una potencia, puede ser de 2,75 microvatios por cada puerta para una frecuencia igual a 0 Hz y de 600 microvatios por puerta para 1 MHz. Entonces, al realizar la comparación de las mediciones, tenemos un aumento en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la potencia de disipación, que directamente está relacionada con la frecuencia de operación. ¿Qué pasa en cuanto a los dispositivos TTL? La disipación de potencia es independiente de la frecuencia. Entonces, independientemente, por ejemplo, una serie ALS puede disipar 1,4 milivatios por puerta sin importar la frecuencia o bien la serie. Tenemos otro concepto importante que es el producto velocidad-potencia o simbolizado con el nombre de SPP. Entonces, se utiliza como una medida del funcionamiento de un circuito lógico que tiene en cuenta el retardo de propagación y la disipación de potencia. Es especialmente útil para comparar las distintas series de las puertas lógicas de las familias CMOS o TTL, o para comparar una puerta CMOS con una puerta TTL. Entonces, como el nombre lo indica, el producto SPP es igual al producto del retardo de propagación por la disipación de potencia. Entonces, en cuanto a unidades, se debe expresar en la unidad de medida de energía Julius. Y el SPP responde a esta expresión, T sub P, que es el retardo de propagación, multiplicado por la potencia de disipación. Veamos un ejemplo. Una determinada puerta tiene un retardo de propagación de 5 nanosegundos. Entonces ya tenemos el retardo de propagación y se nos da a conocer las corrientes de alimentación en continua tanto en alto como en bajo, de 1 miliamperio y de 2,5 miliamperios. Entonces fíjense bien qué pasa en cuanto a esta corriente. Es mayor que la corriente que está en alto. La corriente que está en bajo es mayor a la corriente que está en alto. Con una tensión de alimentación continua de 5 voltios. Determinar el producto velocidad-potencia. Entonces ese producto velocidad-potencia implica necesariamente calcular la potencia de disipación por medio de la expresión anteriormente nombrada, B sub C, BCC, multiplicada por la corriente media de alimentación, que nos relaciona la corriente continua de alimentación en alto con la corriente continua de alimentación en bajo. Entonces, al realizar dicha operación de la P sub D, tenemos un valor de 8,75 vatios, que al ver esa magnitud parece ser un valor considerable. Ahora, determinar el producto velocidad-potencia, como se nos indica acá, viene a ser igual a los 5 nanosegundos del retardo de propagación por la potencia de disipación. Acá se debe corregir, es 8,75 milivatios para un valor de 43,75 pico joules, que corresponde a dicho producto. El último factor que vamos a nuevamente repasar es el fan-out. Entonces, como se había dicho, el fan-out, o bien el factor de cargabilidad de una puerta lógica, es el número máximo de entradas de la familia de circuitos integrados de la misma serie que la puerta puede excitar, manteniendo a la vez los niveles de salida dentro de los límites especificados. El fan-out es un parámetro importante, solo, en alguna literatura se considera que es importante en la tecnología TTL. ¿Por qué no tanto en la CMOS? Porque en la CMOS se asocian impedancias muy altas y al tener una impedancia alta, los niveles lógicos de voltaje se mantienen. Entonces, por ende, el fan-out es más grande. Aunque en sí depende la frecuencia debido a los efectos capacitivos. Entonces, nuevamente aparece el efecto de la capacitancia parásita.
El fan-out se especifica en términos de carga unidad o de cargas. Es un valor entero. Entonces, una carga unidad para, por ejemplo, veamos acá. Una carga unidad, por ejemplo, para una puerta NAND 74LS00 es igual a una entrada a una puerta lógica en la serie 74LS. Es decir, son equivalentes, pero necesariamente no necesariamente una puerta NAND, ¿sí? ¿Cómo se determina el factor de cargabilidad? Entonces, nosotros lo veíamos anteriormente con los cálculos que se mostraban del fan-out en alto y el fan-out en bajo. Hay un parámetro más simplificado o está la ecuación de cargas unidad que solamente nos considera dos tipos de corriente. Entonces, la corriente de una salida a nivel bajo, simbolizada como la corriente de entrada en bajo, y la corriente de salida en bajo. Entonces, por ejemplo, para la 74LS00, si nosotros debemos o queremos calcular las cargas unidad, se puede manejar también esta expresión, I sub 0L sobre I sub I L. I sub 0L, revisándonos la hoja de especificaciones de datos, corresponde a un valor de 8 miliamperios, ¿sí? Acá corrijo, es I sub 0 L y la corriente de entrada en bajo corresponde a un valor de 0,4 miliamperios. Si se realiza ese cociente obtenemos un valor de 20. ¿Y qué nos indica ese 20? Ese 20 son las cargas unidad que yo puedo conectar directamente a la salida, directamente de la puerta que debe manejar, de la compuerta de manejo, que debe manejar todas estas compuertas. Es decir, que la salida de esa puerta LS, de tecnología LS, TTL nos admite como carga máxima solamente la entrada de 20 puertas, pues de ese mismo tipo de tecnología, LS, TTL. Es el parámetro I sub 0, I sub 0L. 8,0 miliamperios para corregir. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos esos parámetros en la hoja de especificaciones de datos? En la hoja de especificaciones, directamente algunas características. Por ejemplo, acá tenemos la misma compuerta NAND 74LS00 y la lista de parámetros. Si nosotros buscamos, por ejemplo, los valores de las corrientes, acá encontramos estas dos corrientes. Entonces encontramos una corriente de salida en alto y una corriente de salida en bajo. Que para el caso en cuestión, en alto la de salida corresponde a 0,4 miliamperios y la de bajo corresponde a 4 miliamperios. Puede ser para el identificador 74 o para el identificador 54 corresponde a 4.0 miliamperios o para 74 8.0. En el caso particular del ejemplo, entonces tenemos una corriente de 8.0 miliamperios y se tiene una corriente de entrada de 0,4 miliamperios. Esa la relacionamos directamente con esta corriente, perdón, input low current, es la 0,4 miliamperios. Esta corriente que aparece acá. Porque esta, bueno, corresponde a otro valor que son equivalentes, pero la que tenemos que tener en cuenta es la que aparece en esta tabla. Los retardos de propagación nos aparecen justamente acá, aproximadamente, por ejemplo, para esa compuerta, nos dice que el TPLH
el tiempo de propagación de bajo a alto es de 15 nanosegundos y el tiempo de propagación de alto a bajo es de 15 nanosegundos. De tal manera que si nosotros hacemos un promedio de estos tiempos, tendríamos un retardo aproximado de 7,5 nanosegundos. Aproximadamente el retardo. El retardo que hicimos por simulación nos dio casi de 12,0 nanosegundos. Aproximadamente casi en el mismo orden. Entonces ya depende si se les es más fácil realizarlo por medio de la simulación o bien utilizando la hoja de especificaciones de datos con la información que muestra el fabricante. De igual manera, estas son las condiciones que se muestran, es decir, tenemos un voltaje de alimentación de 5.0 voltios y una capacitancia parásita de 15 picofaradios. Entonces es una manera en la que ustedes pueden propiamente realizar el modelo de ese tipo de parámetros. Directamente pues acá pueden encontrar más características, los voltajes de entrada en alto, los voltajes de entrada en bajo, dependiendo los niveles de voltaje de alimentación propiamente especificados y con las condiciones de operación en cuanto, bueno, temperatura de operación, temperatura ambiente, de igual manera voltaje de salida en alto, voltaje de salida en bajo, corriente de entrada. Nuevamente otros modelos de retardos de propagación para la misma compuerta, pero realizando pruebas a diferentes condiciones de operación, en este caso de temperatura y con diferentes niveles de voltaje de alimentación. Por ejemplo, en este tipo de orden, 4.5 voltios en este intervalo de temperaturas se tendría un retardo de 15 nanosegundos con una capacitancia parásita de 50 picos y un tiempo en el pulso de entrada, un tiempo de elevación y un tiempo de caída de 6 nanosegundos. Típicamente 15 nanosegundos. Entonces, como se fijan, casi está en el orden de los nanosegundos. Pero depende de estos valores, entonces ya cambia y de la temperatura de operación ya propiamente cambia. Entonces, en condiciones no óptimas, lo que sucede es que la compuerta tiene un retardo mucho más grande. Se incrementa dicho retardo. Y al incrementarse dicho retardo, pues disminuye la frecuencia de respuesta del sistema. Listo. Entonces, finalmente terminamos en esta parte lo concerniente al desarrollo de la práctica número 3 del laboratorio. Se realiza esta presentación como resumen y como para recalcar algunos conceptos necesarios en el desarrollo de la guía de la práctica de laboratorio número 3. Muchas gracias.